porque somos pueblo y tenemos mucho que decir. Mi nombre es Andrés Galindo, licenciado en Historia, y soy anfitrión de este programa, en el cual nosotros vamos a hablar un tema típico y hablado concurrentemente por todos, pero a su vez nuevo, el meme. Todo ello respectivamente en su época, moderna, tecnológica y abstracta. Para ello mismo nos atrevimos a encerrar el concepto de meme en su cronología respectiva, el memismo. Dicho concepto, dicha ubicación, lo hicimos especialmente no de manera fugaz ni tampoco de manera estúpida, sino porque ya se dio un interés por conocer respectivamente este fenómeno de las comunicaciones, ahora que es la que impera en las redes sociales. Nos percibimos y nos dimos cuenta que la iconografía misma del meme esconde todo un estigma histórico, político, filosófico e incluso también biológico. De ahí que, bueno, decidimos nosotros emprender este discurso no de manera individual, sino en forma de foro. De ahí que nos van a acompañar personas especializadas en ciertas ramas de las ciencias sociales y las humanidades. En primera instancia, tenemos a José Luis, chico intrépido y sobre todo de gran conocimiento e interesado en estos temas. En la segunda instancia, tenemos a Jesús, que es licenciado en literatura y gran conocedor de varias ramas de la filosofía. En tercera instancia, y penúltima, tenemos a Daniel, que es una persona que se especializa en los temas de mercadotecnia y de ventas. Y finalmente, tenemos a Jorge, que tiene un perfil más jurídico y él es el que nos va a ayudar a entender un poco más el papel que tiene el meme respectivamente con todos los cambios que han ocurrido en la sociedad. Ahora bien, iniciemos con el primer módulo, que es meme y cotidianidad. Vamos a ver. El meme es considerado ahora como un difusor novedoso de la comunicación. Bueno, así es como lo han señalado algunos especialistas de las comunicaciones, pero también lo están señalando algunas personas, esto es que no son doctas en esto. En esta primera instancia, Pepe, quiero que me eches la mano para poder entender un poco más cómo el meme se ha insertado en la juventud. ¿Qué ven ustedes en esto? ¿Qué me puedes contar? Claro que sí, Andrés, muchas gracias. Pues bueno, abordando el tema del meme desde la cotidianidad, para mí se me hace importante mencionar que a la fecha actual, el día de hoy, no hay nada más cotidiano que el meme mismo, ¿no? O sea, el meme itself. O sea, obviamente, pues por el espacio que se nos permite ahorita para vertir nuestras opiniones, quisiera hacerlo con un tinte más informativo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría abordar un poco este tema del meme desde el enfoque político-social, ¿no? Y bueno, yo creo que si hablamos en cuestión del meme político, pues hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Pues bueno, por ejemplo, a mí me llegó todavía el esplendor del meme en este sexenio de Enrique Peña Nieto, que, pues bueno, o sea, con todo respeto al presidente, pero pues con resbalón tras resbalón, o sea, pues nos dio mucho material con qué trabajar el meme, ¿no? Entonces, y pues hay muchísimos, ¿no? O sea, ya ha abierto hoy en día un catálogo impresionante de memes, o sea, desde que fue lo de No soy la señora de la casa, o de que apenas pasó en Oaxaca de, nos tardaremos un minuto en bajar, o menos, como 5 minutos, ¿no? Entonces, digo, el meme se ha dedicado en el aspecto político a criticar mucho al actor político, ¿no? O a satirizarlo de alguna forma su imagen. Y no solamente en el aspecto político, sino también incluso en el aspecto social, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que hasta nosotros mismos cuando pasó el sismo del año pasado, ¿no? O sea, que sacudió horriblemente la Ciudad de México, nosotros hasta nos cagamos de risa de nuestras propias desgracias, ¿no? O sea, hacemos el meme de que compartan este bolillo para el susto y cosas así, ¿no? O sea, y que dices, pues bueno, o sea, realmente eso es parte de la cultura mexicana, yo creo, encontrarle como esa comicidad a los acontecimientos que van pasando en la vida, ¿no? Y bueno, el punto de esto es que
el meme, desde mi punto de vista, ha sabido introducirse en fenómenos sociales, en eventos sociales de cualquier índole, ¿no? De cualquier tipo. Y también ha cobrado mucha fuerza en el escenario político. Fíjate que he llegado a escuchar conversaciones de gente en donde manifiestan que un error gravísimo o lo peor que le pudo haber pasado al PRI peñista fue haber gobernado en la era, por así decirlo, no incipiente, sino ya fortalecida más bien en la misma era de la comunicación, ¿no? En la era de las redes sociales. Porque ahorita ya cualquier resbalón, cualquier metida de pata, o sea, ya es motivo de crítica, ¿no? Y se sabe así, en un instante, ¿no? Entonces, yo a través de estas lecturas, a través de todo lo que he escuchado, me he podido formar como un criterio, ¿no? O sea, a lo mejor suena medio exagerado, un poco de tinte de teoría conspiracional, ¿no? Pero siento que hoy el meme es una fuerza real de poder. O sea, hoy el meme reina hasta de una forma misteriosa y oscura en cierta parte. Y lo voy a explicar, ¿no? O sea, siento que es interesante el punto. El meme tiene ciertas características en particular, ¿no? Es un medio de expresión que ya es, que le llega a todo mundo, ¿no? O sea, ya rompió barreras generacionales. O sea, tanto chicos y grandes tienen acceso a estos memes, ¿no? Y se acaban entrando en los memes y los acaban compartiendo, que la tía y que los grupos de WhatsApp y la chingada. Entonces, todos tenemos acceso a ellos, ¿no? Y a los mismos, y diferentes medios, ¿no? Pues en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, bueno, en Instagram se me haría muy raro verlos, no los he visto, pero tampoco se me hace imposible. Pero tienen eso, o sea, de que se difunden rápidamente, hacen reír, eso es algo esencial propiamente del meme, y que también saben sembrar una idea, algo absurda o incluso ridícula, pero con cierta aceptación de verdadera en la mente colectiva, ¿no? Entonces, con esto quiero dar paso rápido a una idea. El triunfo reciente de Andrés Manuel López Obrador en el pasado 1 de julio te pone a pensar, ¿no? Porque hasta incluso él en su discurso lo menciona, ¿no? Gracias a las benditas redes sociales, ¿no? A las benditas redes sociales. Él lo menciona, o sea, como algo muy importante para él, ¿no? Y que finalmente nos ponemos a pensar, ¿podrá de alguna forma el actor político, los grupos políticos, tener como a su merced un ejército de memeros que anden ahí navegando por el pantanoso anonimato virtual y que se encarguen de darles la victoria, ¿no? Digo, a lo mejor suena un poco loco, pero es algo que finalmente sería una forma muy contemporánea y astuta de hacer marketing político, ¿no? Como ven. Entonces, yo siento que, bueno, finalmente me da mucho gusto, o sea, el poder compartir aquí con ustedes esta opinión, este análisis del meme, o sea, que a pesar de que es un tema chusco, es un tema cagado, pero que lo podemos abordar con diferentes enfoques o diferentes disciplinas, y digo, a pesar de su comicidad, es un tema que trae consigo aspectos de su concepción y tanto de su actual uso que sería muy importante analizar y mencionar. Ok, mira, es muy interesante cómo señalas varios puntos. Sobre todo lo que llama la atención es que al meme hablas de comicidad, ¿no? Entonces podemos decir que la comicidad es un instrumento de poder, sobre todo que ahora pones el ejemplo del PRI, ¿no? O sea, podríamos decir que el PRI todo el tiempo ha sido atacado por los medios, por los sectores sociales, pero ahora las redes sociales se han convertido en un vehículo que tiene una mayor profusión de discursos. ¿El meme crees que haya fungido realmente en esta decaída política del PRI? Sí, como no, evidentemente. Yo creo que esto que mencionas, o sea, como un instrumento recurrente del poder, o sea, la comicidad se me hace algo muy importante. Digo, lo podemos ver hasta en tiempos porfiristas, ¿no? O sea, si queremos remitirnos un poco a esa época, con el hijo del aguizote, ¿no? Por ejemplo, cuando empezaban a surgir este tipo de sátiras, de comedias, para de alguna forma ennegrecer o debilitar un poco la imagen presidencial, ¿no? O sea, se me hace un instrumento hoy en día político como social muy importante y que sí consolida cierto poder.
Perfecto. Bueno, pues vamos a darle entrada al segundo módulo, ¿sí? Que es ahora el de meme e iconografía. Que hay algo muy interesante, bueno, no sé si se hayan dado cuenta todos ustedes, pero pareciera que el meme hereda ciertas características de ciertas imágenes que otros medios han manejado, ¿no? Como la caricatura. Pero bueno, ustedes ayúdenme a saber un poco más de esto, ¿no? Y para esto, bueno, Jesús, ¿qué me puedes decir, no? Vamos a decir, cuando hablamos de iconografía, hablamos de una interpretación que se da meramente por imágenes, ¿sí? Entonces, hay algo de inconsciente, ahí hay un mensaje que se está dando por un creador, pero ¿quiénes son? ¿Qué me puedes decir? ¿Qué nos tienes preparado, Jesús? Ok, primero que nada vamos a tener que hacer una clara muestra de cómo está funcionando el lenguaje. Lenguaje vamos a entenderlo como todo aquello que es significativo para el hombre y que está rodeándonos al mundo, ¿no? El hecho, por ejemplo, de cómo está ahorita nuestro compañero, me está indicando también, ¿no? Un lenguaje específico ahí. Usted cómo viene vestido, el color incluso de esta habitación, ¿no? Todo significa. Entonces, dentro de la estructura comunicativa que nos manejaba Rowan Jacobson, tenía lo que era el emisor, el mensaje y el receptor, ¿no? Sin embargo, todos los mensajes deben de estar cifrados bajo un código específico. Esos códigos específicos nosotros los conocemos como referencias, ¿no? El marco referencial. ¿Qué es lo que quiere decir? Para que nosotros seamos capaces de entender un meme, primero es que seamos capaces o que tengamos la competencia lingüística para llegar a eso, ¿no? Decíamos hace rato cuando estábamos iniciando, ¿por qué razón a mí me es más divertido un meme, por ejemplo, ahorita que hablan de poder, un meme de Michel Foucault, ¿no? Que dice, yo usar un shampoo contra la caída, control caída, no, prefiero quedarme calvo, ¿no? Y yo muerto de risa. Y lo mostramos a personas que son ajenas al área, ¿no? Todos conocemos el gusto que tenía Michel Foucault acerca del poder, acerca de la manipulación. Entonces ahí hay una competencia lingüística, tenemos un marco referencial que hace que el meme tenga precisamente ese poder que debe de tenerlo, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con memes que son completamente de la res populi, ¿no? Todos conocemos esos memes, por ejemplo, que surgen dentro de algo local. Tenemos, por ejemplo, la fotografía tomada a finales de febrero, me parece, cuando ocurrió el ornitocidio aquí en Toluca, ¿no? En la Alameda, que aparece un señor cargando un perrito y aparece las leyendas ahí que decía yo, o no, perdón, que aparecía como la chingada y el perrito era yo, ¿no? Entonces, inmediatamente tenemos la referencia y cualquiera que lo vea, entonces inmediatamente va a decir, ah, pues hay una identificación con eso, ¿no? Hay memes que son completamente de índole universal. La cara del gato, triste, ¿no? La cara del gato completamente serio y que aparece con el texto, ¿qué te pasa, amor? Y abajo, nada, mi vida. Y el rostro del gato completamente serio, ¿no? Constreñido. Es una imagen que prácticamente la podemos entender todos, ¿no? Ok, continuando con esto de la cara del gato, ¿por qué razón un meme es completamente significativo para el hombre, ¿no? Vamos a hacer una división aquí semántica, que es el texto y la imagen. Ambos tienen una significación completamente individual. Sin embargo, en el momento que se juntan los dos, nos dan como resultado un elemento completamente sígnico. Tenemos entonces, por ejemplo, un meme que podría entenderse sin imágenes. Las frases que, por ejemplo, vemos con el guarromático, ¿no? Que dice, esta mañana no voy a salir y alguien dígale a la señora de los tamales que estoy muy triste, ¿no? ¿Por qué nos reímos? Porque es algo completamente familiar, ¿no? ¿Cuál es, en este caso, el nivel óntico y alético que está manejando el meme? Uno, tiene que ver con la semiótica de las pasiones. Las pasiones que más inundan al ser humano son las pasiones melancólicas, son las pasiones de vergüenza, son las pasiones completamente de ridicularización, ¿no? ¿Qué es lo que pasa para que un meme sea un meme? No es que solamente tomemos una imagen y le agreguemos un texto, sino que esta imagen tiene que ser completamente significativa para el hombre, ¿no? A diferencia de lo que está pasando con las tiras cómicas, de que como usted bien lo apuntaba, existe alguien detrás, en el meme no existe nadie. El meme simplemente es
el ingenio mexicano que toma una foto, dice, esto está fregoncísimo, vamos a agregarle un texto, y surge, ¿no? El meme. Cualquiera puede ser material de meme. ¿Qué es lo que hace entonces que un meme sea un meme? Uno, la imagen. Y más allá de la imagen, el gesto. Más allá del gesto, la posición corporal o el lenguaje corporal, ¿no? ¿Por qué razón entonces hay que cuidarse mucho cuando estamos frente a las cámaras, de que no hagamos el oso, ¿no? Porque queda registrado. El meme es prácticamente la prueba fehaciente de los errores humanos. Es la prueba fehaciente también de que el hombre comete un sinfín de errores, ¿no? Y ahora, vámonos un poco a la parte psicológica. ¿Por qué nos reímos con los memes? ¿Por qué un meme es tan popular? Una, ejerce un fin catártico, ¿no? Muchas veces, ¿quién de nosotros no se ha caído y en lugar de hacer, no sé, hay un problema con los demás, decirle al charco, ¡ay, no! Se pone a reír, ¿no? Porque sabe que las otras personas se están riendo. Y agradecemos entonces a esas personas que nos hacen reír sin pedir nada a cambio, ¿no? El niño que se cae de la nada. Así, completamente. Entonces, lo que nos queda hacer con el meme es precisamente actuar bajo ese fin catártico, ¿no? En este caso, la imagen tiene un fin catártico. ¿Por qué razón un meme de He-Man y una niña que aparece y la leyenda dice, cuando tienes 23 y le caes a una niña de 17, ¿no? Reímos. Entonces, porque es completamente familiar a nosotros. Porque conocemos a alguien que hizo eso, ¿no? O simplemente alguien en una experiencia, pues pudo haberlo cometido. El meme tiene esa característica de que nos acerca a esos estados personales. No nos reímos de gratis. El meme es la clara manifestación de lo que está ocurriendo con nosotros. Va a depender un meme para decir quién es el sujeto que lo está viendo, ¿no? Si yo me río con memes de Michel Foucault, si me río con memes de Nietzsche, si me río con memes de constructivismo, pues entonces está hablando, está haciéndose toda una caracterología mía, ¿no? Si me río con memes, entonces, ¿qué pasa de la banda MS, de la banda, no sé, de Gloria Trevi, por ejemplo, ¿no? También está hablando ahí, hay partes comunicantes. ¿Qué es lo que pasa entonces en esta división del lenguaje? No quiere decir que porque yo me ría con un meme que aparece en la página del Toluco que dice, cuando te enteras que la banda La Arrolladora y la banda MS van a estar en la feria de San Isidro y aparece un perrito y dice, mira, mato y tonto. ¿Qué quiere decir, no? Sí, claro. O sea, el meme es la fiel significación y expresión de lo que está aconteciendo en los órdenes completamente sociales, culturales de un estado, ¿no? Y comprendas esto entonces, que en la medida que salen los memes, igual se va articulando toda una serie de lenguajes completamente nuevos, ¿no? Hoy en día nos comunicamos más por memes en el WhatsApp, en el Messenger, que es más fácil mandar un meme que mandar todo un discurso, ¿no? Claro. Y se entiende. El meme viene a suplir entonces la comunicación verbal frente a frente, la comunicación escrita frente a frente o la comunicación argumentativa. Y nos basamos entonces solamente en una comunicación de imágenes, en una comunicación donde ya sabemos nosotros los referentes y los metareferentes que están permeando esa imagen, ¿no? Eso es lo que hace que un meme sea completamente popular y que sea completamente significativo y útil ante nosotros, ¿no? Si nosotros no tuviéramos los referentes, el meme simplemente pasaría sin ton ni son, se perdería, ¿no? Entonces, muchas gracias, qué interesante es lo que estás comentando. Entonces estamos hablando que el meme es una iconografía esporádica y sobre todo que tiene una bomba letal de un mensaje meramente sociológico, ¿no? Y además en sí tiene todo un transmisor de emociones, ¿no? Por eso nos sentimos tan comunicados. Y también es muy interesante cuando hablas de los memes singulares y universales, ¿no? O sea, hay momentos en que un meme lo va a entender un local, pero un extranjero no lo va a entender. Pero aquí hay algo muy interesante. Bueno, eso es algo que ya lo estamos armando. Y yo quisiera saber un poco más sobre la construcción de estos memes. ¿Quién lo hace? ¿Hay un autor o es anónimo? ¿Hay una empresa? ¿Hay un partido político? ¿Quién es el que está detrás de todos estos memes? A mí me gustaría que me ayudara Daniel.
que me ayudara un poquito más sobre esta parte importante, ¿no? O sea, ¿cuál es esa otra función que le dan a los memes? ¿De dónde proviene? ¿Qué nos tienes preparados, Dani? Pues muchas gracias, gracias por la invitación. Es muy real que hoy en día el meme es una fuente muy importante de comunicación y que llega más rápido que la luz. El día de hoy, por ejemplo, bueno, el día de ayer fue que hubo una noticia sobre el Baster Gordillo. Me regó más rápido el meme que la noticia de algún medio oficial, ¿no? Si participan o no participan gente por detrás, yo estoy casi seguro de que así es, ¿no? En el lado empresarial, yo creo que apenas estamos empezando a entender que este es un método de publicidad, ¿no? Todavía nadie lo domina al 100%, al menos no del lado empresarial. Creo que del lado político sí hay dinero por detrás. O sea, siempre después de una noticia que a lo mejor está afectando a cierta parte, llega un meme a suavizar las cosas, ¿no? El caso del Basta, ¿no? Yo vi la nota que decía, el Baster Gordillo queda absuelta de toda culpa, sale libre, y es compañera de AMLO, ¿no? Decía diferente, pero esa era la idea. Y no mucho después, una imagen, un meme, claro, de donde está Fox, Peña, Calderón, todos así muy abrazaditos de el Baster. Entonces, y la nota decía algo de, yo recuerdo más a el Baster con estos tres que con AMLO, ¿no? Entonces, eso llega como a suavizar un poco el impacto. Y claro, claro que alguien está detrás de eso, de eso no me queda la menor duda. He visto algunos videos, algunas agencias que a eso se dedican, ¿no? Sin embargo, esa es la parte más fuerte de donde se han agarrado los memes, porque es muy crítico. Mencionaba Jesús, ¿por qué es tan importante este nuevo método de comunicación? Somos, como seres humanos, tenemos distintos métodos de aprendizaje. Y en general, todos somos mucho más visuales. Cuando nosotros vemos una imagen, casi siempre lo asimilamos más a nuestras emociones, a cosas que nos hacen sentido. Como bien lo mencionaba Jesús, los gestos, cualquier imagen, aunque tú no hayas visto de qué película provenía, caricatura, lo que sea, si el gesto se te hace algo que tú compartes en tu forma de sentir, y por eso se da mucho a la crítica, a la burla, porque son cosas que a lo mejor no dices, pero sabes lo que se siente la imagen, ¿no? Sabes que si a lo mejor Peña Nieto dijo, no, en menos, como en 5, a lo mejor lo has hecho tú, ¿no? Pero pues es más gracioso pues dársele de enfrente. Sí, claro. Claro está eso. En el lado empresarial, por supuesto que se han ido dando cuenta que los memes o el memismo, como lo están manejando ustedes, que me parece increíble, genial, ya lo están tomando algunas empresas. Yo puedo decirles aquí en Toyocan, y más que la imagen, a lo mejor ya también es el lenguaje del meme, ¿no? El tipo de lenguaje que utilizas en un meme es diferente, es mucho más juvenil, mucho menos formal. Hay un letrero de Gandhi aquí en Toyocan, no sé si lo han visto, que dice ALV. Ustedes todos entendieron luego lo que a lo mejor llegó a su mente por un meme. Sin embargo, dice, adoras leer, ¿verdad? Yo me acuerdo de ese meme, digo, de esa publicidad por los memes. Esa es una realidad. Entonces, claro que ya hay empresas que están tomando cartas en el asunto, llámese Cinemex, todo el tipo de publicidad, pese a que no pones en una publivaya a lo mejor el meme como tal, empiezas a utilizar ese tipo de lenguaje, ¿no? En Cinemex hay algunos otros publivayas que también utilizan ya un mensaje un tanto diferente. En sus redes sociales también. Cinépolis empieza a hacer memes de sus propias películas, ¿no? Entonces es más fácil que tú te identifiques con ese pedazo de la película, con algo escrito, algún meme, y te hace mucho más sentido que a lo mejor como tal ver el trailer, ¿no? Y entonces, pues claro que está siendo una parte muy importante en el ámbito empresarial. Perfecto.
Qué interesante, ¿no? Qué interesante es esos apuntes que nos estás de alguna manera subrayando en el discurso tanto de Pepe como la de Jesús. El ser humano es un animal visual y podemos nosotros hablar de la primera persona que acuñó la palabra meme. Hay un científico que se llama David Hawking y él escribió un libro que se llama El gen egoísta. Es muy interesante porque dice que todos los seres humanos de manera natural necesitamos cubrir necesidades y entre esas necesidades está la comunicación. Cada época se ve integrado por ciertos matices culturales, ¿no? Pero el lenguaje primario siempre va a ser la iconografía, el símbolo, porque porta en sí un lenguaje universal. Ahora bien, este es muy interesante porque la mercadotecnia, y no solamente la mercadotecnia, sino como ya lo han estado hablando todos, es el mismo poder, los mismos partidos políticos quienes están utilizando de esos medios para poderse comunicar con la gente. Entonces, o podemos decir que se está generando una nueva, o se está recuperando lo que es la nomenclatura del poder, ¿sí? Ahora bien, es ahí donde quiero que me ayude Jorge con estos temas que tienen que ver con el poder, los partidos políticos. ¿En qué momento el meme se está convirtiendo en un móvil que los beneficia o bien los está afectando? Aquello que comentas, Andrés, es bastante interesante porque el derecho empieza a considerar esto que tú mencionas, bueno, esto que estamos comentando aquí en la mesa, en el foro, y pues uno de los primeros partidos políticos que lo vio, pues ¿cuál sería sino el PRI, ¿no? Si tanto le estás chingue, pues naturalmente, con el paso del tiempo dice, como que duele, ¿no? Duele y lastima, diría Marco Fabián. Y en este caso, una diputada del PRI en el 2016 intentó legislar esto del meme. Intenta convertirlo en una pena. Esta Marta, ella se llamaba Marta. Pero el caso es que ella intenta penalizar el meme. No le llama meme, le llama cualquier imagen que pueda ser lasciva, ¿sí? Que con autorización o sin autorización sea difundida. Sin embargo, la finalidad de esto, ¿qué era? El darte cuenta de que la población se te salió de control. Hay países en donde el meme no se circula libremente. Es el caso, por ejemplo, de Corea del Norte. Es el caso que se empieza a reinar también en Venezuela. ¿Por qué? Porque el meme empieza a generar conflictos, no solo con políticos en el poder, sino con partidos políticos. Coincido en lo que dice Pepe con respecto a que el problema del PRI fue reinar o gobernar en época del meme, ¿no? Que haciendo un análisis en esta mesa llegamos al tema o a la conclusión de que estamos viviendo una época de memes y por eso lo denominamos memismo, que curiosamente nadie lo ha abordado desde esa perspectiva, ¿no? Es decir, no nos hemos dado cuenta de que el memismo empieza a suplantar al periodismo, empieza a suplantar a, ¿cómo podríamos decirlo? Al reportero, a la persona que hace noticia, porque mientras un reportero va y tiene que hacer la noticia, elaborar su crítica, publicarla, la editorial y todo esto, perdón la palabra, ¿no? Cualquier persona, cualquier genio y cualquier pendejo participa dentro de esta aldea de conocimiento. Sin embargo, el tema que platicaba Jesús me llama la atención. ¿Por qué? Porque el meme por sí mismo, creo yo, que no tiene la fuerza suficiente como para modificar las conciencias sociales. La gran ventaja de hablar al final es que puedo retomar cada una de las pláticas, ¿no? Entonces, yo creo que la fuerza que tiene el meme no es intrínseca al meme, sino a quién va dirigido. Tú tienes un grupo social y si este grupo social no lo asimila, pues estamos hablando que el meme pierde poder. Si tú haces un meme enfocado a Jenny Rivera, pero no tienes la menor idea de quién es Jenny Rivera, pues no te va a generar ningún tipo de empatía y por tanto tu cerebro lo va a desechar de origen. Pero si tú, por ejemplo, eres de esas personas que va a las ferias de pueblo, perdón a los que aman a Jenny Rivera, pero si vas a feria de pueblo o si te dedicas a ir a palenques o ese tipo de fenómenos, te vas a cagar de la risa. Pero, por ejemplo, si tú eres una persona lectora y amas a Michel Foucault, ¿no? O a Nietzsche y sacan una broma enfocada a esto, pues naturalmente te va a generar esa empatía y te vas a reír. ¿Por qué?
Porque como dice Jesús, te estás riendo de cierta forma de ti, o sea, de lo que tú concibes como parte de pues, de tu ambiente de vida, ¿no? Y en el aspecto de que se está manipulando ya esta información, yo coincido plenamente en lo que dice Daniel, de que esto cómo se está controlando por medio de los datos personales. Es decir, antiguamente el dato personal era irrelevante. La sección amarilla te podían encontrar a ti y a cualquier persona y tú podías ver el teléfono. Solamente decía, trataba que dijera ahí tus horarios de atención, ¿no? O sea, en mi casa puedes recibirte a tal hora. Eso, con esto de los datos personales, que el derecho empieza a retomar, y en México desde el 2010 con la Ley Federal de Protección de Datos Personales, que se empezó a homologar en posesión de particulares, esto empieza a tener cierto control. ¿Por qué? Porque como decíamos, el meme por sí mismo no tiene ese poder como sí lo tienen los datos personales. Si yo sé que tú eres una persona amante de los coches, te voy a mandar meme de coches. ¿Qué significa? Ese meme va a tener un gran impacto en ti. Tú amas los celulares, ¿no? Y te mando, yo soy, vamos a pensar de empresa, yo soy de Samsung, o yo soy yo vendo libros, como bien dices de Gani. Yo vendo libros, ¿cómo me posiciono en tu mente? Pues puedo hacer competencia, es un tipo de competencia desleal, en donde me posiciono en tu mente, pero sé que tú lees libros y te va a llegar a ti la publicidad de Gandhi. Pero si tú no lees libros, te juro que no te va a llegar publicidad de Gandhi. Te va a llegar publicidad posiblemente de cigarros, que bueno, no sé cómo se maneja esto de los cigarros actualmente, pero los partidos políticos lo están retomando y lo están viendo. Yo creo que han sido los primeros que lo han visto como un nicho de mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque manipulas grandes masas con inseminar una pequeña semilla. Y si la logras inseminar, eso va a empezar a vertirse sobre todo tu núcleo social, sobre todos tus amigos, ¿no? Perfecto. Qué interesante, ¿no? Qué interesante es saber que la imagen de los memes, todas ellas preestablecidas, con un gran significado para generar cúmulos de emociones en los individuos, se convierte en un vehículo de movimientos sociales, ¿no? Vayamos a otros temas, ¿no? Con respecto a esto. Es muy interesante todo lo que comenta Jorge, pero a cada uno de ustedes quisiera preguntarles, ¿creen que el meme se esté convirtiendo en un vehículo que esté empezando a suplantar los otros medios, estos medios auxiliares como es el periodismo, la radio, la televisión? ¿Creen que lo esté suplantando? Ok, en este caso no creo que haya una suplantación. Los medios de información, tales como el periodismo, ya sea escrito, ya sea virtual, la radio, la televisión, incluso el internet, son necesarios para la existencia del meme, ¿no? De otra manera, ¿de qué podría asirse el hombre para hacer memes? O sea, lo que necesitamos aquí es un hombre completamente comunicado, ¿no? O sea, yo sé nada sobre la guerra en Timbuktu, pero de repente veo una noticia y veo una imagen graciosa, meme. Se ocupa como tal el contenido. Tal vez yo sí diría que sí se suplanta, pero no que lo deje de lado. No, yo tal vez lo pondría como jerarquías de niveles de comunicación, ¿no? o el acceso a la noticia. Si yo pienso antiguamente, nosotros nos enterábamos primero antes por una noticia, ya sea por la tele, por lo que fuera. Y ahora tu medio inmediato de comunicación, creo yo, que es el meme. Tú tienes el celular aquí a la mano, ves cualquier pendejada en Facebook y te va a salir el meme. Y ahí te enteraste que el Bester ya salió. Entonces, tu primer acceso a la noticia, yo sí creo que en ese sentido, nada más en ese sentido, no que coincide en lo que dices de que los demás van a seguir existiendo. Sin embargo, en nivel de jerarquía me atrevería a decir que el meme se convierte ahorita en la cúpula o en la parte principal de la pirámide, y de ahí ya empieza a bajar la información. Es decir, ya una persona que quiera saber un poco más, ya conocerá la noticia con lo siguiente: el sesgo natural que tiene ya, o esa predisposición a analizar la noticia a partir de lo que viste del meme. Yo quisiera mencionar que, bueno, yo considero al meme como el punto dionisíaco de la información, por así decirlo. O sea, como que el momento de placer en el que, después de estar concibiendo cierta información ya racionalizada, como lo podemos ver en medios como el periódico o los noticiarios, o sea, porque como tú lo dices, ¿no? O sea, evidentemente es algo que tiende a perdurar, ¿no? O sea, y complementa al hombre, ¿no? Esta información. Pero siento que es la parte en la que, como tú dices también, al ser emocional, de contenido emocional,
al momento en que nosotros vemos una noticia o de alguna forma nos informamos por cualquier medio ya conocido como el periódico, cuando llegan los memes, o sea, es la forma en la que como de alguna manera confirmamos esa noticia o la información, pero ya desde una perspectiva diferente. No sé si me explico. Y aparte, estamos aquí tratando el tema de que es algo generacional, ¿no? O sea, a lo mejor podemos mencionar que sí, nosotros pues, lo que tenemos a libre acceso y de manera más rápida es el celular para consultar los memes, pero pues hay gente que todavía consulta los otros medios, ¿no? Sí, a Nietzsche no le gusta esto. Yo creo que más que suplantar o cambiar, está evolucionando. Digamos que incluso el lenguaje como tal. O sea, tal vez los medios de comunicación seguirán existiendo como tal. Sí creo que estemos en un proceso, como lo dice Jorge, donde este memismo está tomando forma y de alguna manera todos los medios de comunicación lo saben, ¿no? O sea, saben que ahí hay algo que está agarrando fuerza y más fuerza de la que tienen ellos, que todavía no tiene una forma como tal. Creo que todavía estamos en ese proceso. Sin embargo, creo que es parte de esa evolución que vamos a estar, como cuando entró la tele, ¿no? O sea, en su momento pues, todo era periódico y la tele era más emocional. Cuando entró la tele, a las 9 de la noche ya no veías más que rayas de colores, ¿no? Y también es un medio más emocional, más visual. Sin embargo, ya no es lo que tienes tú en tu oficina todos los días. O sea, ya no lo abres aquí. Y es por eso que está tomando esa fuerza, porque tienen el mismo método visual, emocional. Sin embargo, está más al alcance de todos en todo momento. Entonces, por eso está agarrando tanta fuerza, creo yo. Mark Bloch, bueno, uno de los historiadores más importantes del siglo XX, decía: todos somos hijos de nuestros tiempos. Es muy interesante cómo cada quien plantea sus posturas, y yo voy a dar la mía, yo me voy a atrever a decir la mía. Volviendo a retomar estas características de lo que es el lenguaje, esta parte importante de la comunicación y una necesidad, porque somos animales sociales, ya decía Aristóteles. Entonces constantemente tenemos que estar conviviendo. Ahora bien, lo ocurrido ahora en estos 6 años con el Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI, no sé si hubieran dado cuenta que regocijaba un montón de memes en contra del partido y sobre todo contra el líder, que era Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿qué me pueden decir al respecto a eso, ¿no? Entonces podemos decir que sí, efectivamente, hay los medios periodísticos, porque a veces hay medios periodísticos que trabajan para el gobierno, pero el meme, de alguna manera, fue el que fue aterrizando esos puntos cruciales contra los poderosos. Entonces, podemos decir que el meme derribó a un partido. Podemos decir que los memes se convirtieron en ese móvil para iniciar esta nueva, ¿cuál le podemos decir? Este nuevo cambio de gobierno. Este movimiento de regeneración nacional. Podemos decir, chicos. Jesús, a mí me gustaría escuchar a Jesús. Venga, Jesús. En este caso, sí se vuelve un poco complicado, porque el meme no derribó al partido, derribó a un hombre que es representante de un partido, ¿no? Es muy diferente. ¿Por qué razón un meme es tan peligroso? Porque prácticamente está mermando la voluntad. Y si nosotros nos llegamos o queremos pensar en qué es lo que sintió Peña Nieto en el momento que vio miles y miles de memes, El primer meme, ¿no? ¿tenemos idea de lo que haya podido haber sentido? De lo que se haya... Inteligente no se sintió. En este caso, lo que pasa con los memes es una fuerza de manipulación de tipo cognitivo positivo. O sea, nadie nos está diciendo, ¿sabes qué? Ve este meme, si no, ¿no? Sino que simplemente llega a nosotros. Hay una manipulación muy delicada y quizá la más peligrosa, ¿no? Que es la cognitiva positiva, que es cuando algo llega a partir de lo gracioso. Y en ese momento, A partir de lo que estás diciendo, hay algo que se me olvidó tocar. El fenómeno del meme invierte un poquito el fenómeno de comunicación, porque en la comunicación, por ejemplo, la nota periodística del producto, ¿cierto? Tú querías saber la noticia. En este sistema nuevo de memes y todo eso, el producto somos nosotros. Así es. El producto ya no es el meme. Ajá. El meme te va a servir para venderte a ti.
¿Ante quién? Ya sea ante un partido, ya sea ante alguien. ¿Por qué? Porque nos convertimos como en un tipo de ganado, ¿no coincide? Lo digo porque ese es el fenómeno que se está viendo de los datos personales. El dato personal te ve como un número, y en el momento en el cual a ti te inseminan una idea, tú te conviertes nada más en un producto. El producto eres tú. Ese es el modelo económico de Facebook, el modelo económico de Google. O sea, las redes sociales tienen ese modelo económico, ¿no? Se invierte ese fenómeno. Y yo creo que están utilizando el mismo modelo para el mismo. Sí, a eso me refiero. Digo, lo retomé por lo que está diciendo ahorita Jesús. La idea en donde nosotros nos convertimos en el producto y el meme se convierte nada más en una vía. ¿No? Así es. Sí, incluso pues, aquí lo delicado es real, como lo mencionó Pepe, ¿no? Él a lo mejor lo dejó muy... A lo mejor hay algo oscuro Muy detrás. esotérico. Yo creo que sí. Yo creo que sí hay alguien detrás. O sea, yo creo que sí, cuando de repente se hace un meme viral en un ratito, no creo que sea nada más porque, te lo compartí yo a Jesús y Jesús a sus amigos. No, yo creo que sí hay algo detrás de hacerlo más masivo y viral. Fíjate que a mí algo que me gustaría retomar de una edición pasada es que precisamente ahorita estamos viviendo, o sea, tanto en la era de la información como de la mala información, ¿no? O sea, porque yo lo comentaba en algún momento, ¿no? Nosotros a veces nos burlamos y todo de las cadenas que mandan las tías y en WhatsApp, ¿no? O sea, y dicen, ay, no, es que van a privatizar el IMSS, y es verdad, y la chingada, ¿no? O sea, pero hay veces que nosotros también tenemos acceso a muchas páginas, tanto en Facebook como en Twitter, y que las asumimos como verdaderas, ¿no? O sea, por no consultar o no remitirnos a la fuente, ¿no? Real. Y entonces, digo, es chusco, o sea, porque nos burlamos de una generación que está arriba de nosotros cuando nosotros cometemos lo mismo, ¿no? O sea, ya las fake news, ya los memes, o sea, se han convertido en esa forma en cierto aspecto, otra vez tocando lo político, de guiar a la población a cierto pensamiento, ¿no? O sea, es increíble. A mí me tocó ver incluso un reportaje de un extranjero que vino a México y como unos cuates así en casas que tienen así casi así su sistema operativo super armado, fregón, que su trabajo es ese, o sea, se dedican a hacer memes y fake news que los ponen en trending topics. Que partiendo de tu premisa, tal vez también es falso ese reportaje. Igual, sí, o sea, es un loop, ¿no? O sea, una psicosis. Sí, que tal vez el sistema es de contrainteligencia. Esto se refiere a... Ya estamos entrando en especulaciones de la especulación de la especulación, ¿no? Pero si empezamos a dudar de esto, ¿qué tan posible es que un partido, por ejemplo, el que está siendo más afectado, diga, no, es que ya te están manipulando? Si empiezas a descifrar al millennial, eso lo platicamos en el primer foro, si empiezas a descifrar al millennial, que es la generación ahorita dominante, porque creo que todos tenemos menos de 35 años aquí, ¿no? Todos entraríamos dentro de los millennials de cierta manera. Entonces, el millennial tiene algo curioso. Cuando se siente de cierta forma descifrado, cambia, muta, como el virus, ¿no? Entonces, si sientes de cierta forma que alguien te está manipulando, intentas modificarlo. Sin embargo, ¿qué medio de comunicación no lo hace? ¿Cómo? ¿Qué medio de comunicación no te manipula? No, todos. Sí. Sin embargo, el millennial ha crecido con la idea de ser crítico. Creces con... No quiero retomar mucho este tema, pero crece bajo un influjo diferente, que curiosamente somos los que más enfoque tenemos a los memes, es la generación millennial. Los que más afectados somos por los memes. Ajá. Entonces, si lo que quieres quitarle poder es al meme, pues lo que tienes que empezar a hacer es demostrar que te están lavando el cerebro, ¿no? Y decir... Ajá. El caso aquí es de que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, el millennial como una máquina esquizofrénica. Una máquina que se acopla a otra máquina, ¿no? Sí, claro. E inmediatamente, aunque no exista un acoplamiento, el millennial lo que tiene es de que se puede diversificar como un árbol de porfirio y buscar otras redes, ¿no? Sí, sí. Y decimos, si un meme, por ejemplo, una persona ¿qué les gusta? En Sonora, realiza un meme de una telenovela, lo sube, se vuelve viral, inmediatamente el millennial, esto ya es manipulación. Sí, A fuerzas. Aquí tiene que haber un estado manipulatorio, ¿no? Posiblemente sea la Rosa de Guadalupe que quiere que llegue a esa, ¿no? Y para aclarar, perdón. Entonces es como dice Melanie Klein, ¿no? En esta teoría del caos.
ahora que estamos viviendo épocas modernas, una época del siglo XXI, constantemente ahora los medios de comunicación y las redes sociales tratan de implementar un simulacro de caos, ¿no? Realmente ahora la comunicación, realmente no sabemos si está diciendo la verdad o la mentira. Sí, claro. Y realmente quienes están siendo perturbados son estas nuevas generaciones que desconocen realmente el fenómeno que hay abajo, ¿no? O sea, vemos solamente apariencias, pero ¿qué es realmente ese fantasma, ¿no? Que realmente es el que está provocando estas cosas. Para terminar, chicos, vamos a ver, comentarios últimos que podamos hacer en señalamiento a esto. No, pues empiezo yo. Bueno, pues, primero que nada, como lo mencionaba, es algo que está todavía adentrándose, tomando forma. Como negocios o empresas, aprovecharlo. Sí, claro, claro. Eso es una realidad. Hay un nicho de mercado, claro. Sí, sí, sí. Así es, entonces aprovecharlo, nos dio unas muy buenas aportaciones Jesús, no solamente es tomar una imagen, poner el texto, es tomar en cuenta que esa imagen haga sentido, que nos llegue a las emociones, pues que tenga el mensaje. El know-how, sí, él nos dio un know-how. Si tú lo ves de cierta manera, si tú logras inmiscuir a una persona en ese sentimiento, es más fácil que llegue el mensaje, ¿no? Así es. Así es, y bueno, nada más para terminar mi participación, ser más críticos, ¿no? Incluso a esas generaciones anteriores, yo me toca mucho con mi mamá, nadie regala nada en ningún lado, o sea, eso no pasa, ¿no? Hay que ser un poquito más críticos y tratar de que las nuevas generaciones que ya vienen con el celular casi en la mano, incrustado, entonces tratar de que no caigan en este fenómeno que es mucho más de los millennials que de las nuevas generaciones. Bueno, y pareciera que durante todos estos años, siglos que ha luchado la filosofía para querernos demostrar que el mundo material es falso y que solamente es un espejismo, volvemos a lo mismo, ¿no? Nos quedamos con lo que es inmediato, lo que nos está mostrando la pantalla, y así vamos articulando otra realidad, ¿no? Roger Bartra, un teórico muy contemporáneo, nos dice que hay que tener cuidado cuando accedemos a ese territorio del terror y la otredad, ¿no? Cuando ya no sabemos entonces discernir entre la imagen y la realidad. Entonces hay que tener demasiado cuidado en este caso. Claro. Fíjense que, bueno, por fantasear y otras cosas, o sea, pero bueno, un género literario que yo particularmente disfruto es la utopía, ¿no? Y hay veces que me he llegado a hacer como adelantos en la mente y he llegado a pensar a veces que este fenómeno, o sea, digo, no debe tomarse con tanta ligereza, ¿no? O sea, me gustó mucho la forma en que lo abordamos en esta mesa el día de hoy, pero a veces pienso que ya no solamente es una simple expresión del hombre, ¿no? O sea, sino ya es una forma de entender el fenómeno o de entender el mundo, ¿no? O sea, digo, y esto también de que hablábamos sobre cómo la comunicación a veces se ha cerrado o el lenguaje mismo se ha cerrado a simplemente a la representación gráfica, ¿no? Yo recuerdo que también mencionaste, Jesús, que ya ahorita la forma de comunicación, no creo que lo mencionaste tú también, que a veces, no sé, entre parejas, entre amistades, o sea, ya en vez de, o la forma de demostrar el cariño o el afecto o algo, o sea, ya no es a través de un mensaje, ¿no? Mandas un meme, ¿no? Y ya estuvo, ¿no? Ya te quitaste de broncas, ¿no? El pedo es cuando viene reenviado, güey. Exacto, sí, ahí sí ya no te sientes especial, ¿no? Pero bueno. Pero esa es la realidad, Sí. Creo que nos compartimos más memes de los mensajes que nos ponemos. Como el de te amo, amor. Y dice reenviado y tú así, no, ya lo borraba ahí. Y sí, pues prácticamente es eso. Jorge. Pues de verdad a mí me gustó mucho el foro, creo que muy enriquecedor. Cada una de las posturas aporta bastante a esta teoría que creo que se va conformando. Y es triste el darte cuenta de que parece que nadie quiere decir nada sobre nada, ¿no? Nadie quiere aportar nuevas ideas, nadie se atreve a decir cosas nuevas. Y yo sí creo que esto es tan nuevo en análisis, es decir, el fenómeno ya tiene algunos añitos y a pesar de eso, pocos se están dedicando a analizar cuánto impacto social está teniendo un meme, ¿no? Entonces, a mí me gustaría la idea de que, y aportarlo tal vez a la gente que nos ve, que cuando veas un meme, no pienses nada más en qué está diciendo el meme, sino qué me quiere decir el meme y quién me lo quiere decir, ¿cierto? Alguien me quiere decir eso, alguien lo emitió, ¿no? ¿Quién lo quiere decir y por qué me lo quiere decir?
Entonces, eso lo dejo nada más como forma de reflexión, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y a todos ustedes por acompañarnos. Y bueno, esperamos que estos que nos pongan like y sigan con estos comentarios para que continuemos con estos temas y sobre todo, si es posible, continuar con este mismo. Muchas gracias.